Bien, buenos días, bueno, buenas tardes. Buenas tardes, estimados alumnos. La presente clase está dirigida exclusivamente para alumnos de medicina de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión, del curso de semiología. Por lo cual, le rogamos a las personas que no sean estudiantes de medicina que se abstengan de escucharlo porque pueden herir de susceptibilidades. Recuerden que están estudiando los dichos alumnos para ser médicos y trabajamos con la vida y la muerte. El, el presente, la presente clase está con relación a la alteración de los estados de conciencia, coma y muerte cerebral. Una de las, digamos, errores muy frecuentes que se tiene es de que a veces no podemos distinguir entre lo que es la vida y la muerte. Y muchas veces nos llaman para poder determinar si existe una muerte cerebral o no lo existe. Y la muerte cerebral significa a partir de lo que es el tronco cerebral hacia arriba. La médula puede estar viva, o sea, puede haber reflejo patelar, puede haber reflejo aquiliano, puede haber reflejo bicipital, tricipital. O sea, la médula está viva, pero eso no significa que el paciente esté vivo. Por amor de Dios, Dios mío, uno llega a la emergencia, llega un paciente que está en muerte cerebral y el emergenciólogo quiere que uno lo opere. ¿Y por qué? Porque dice que tiene reflejos medulares. Existen diferentes tipos de reflejos medulares. Hay un reflejo que se llama reflejo de Lassa. Es un reflejo en la cual el paciente hasta se sienta solamente por la parte, digamos, de la médula que está viva. Pero eso no significa que el paciente esté vivo. O sea, muerte cerebral, significa muerte del paciente. ¿Se entendió? Olvídense, por amor, todo lo demás. Olvídense quizás todo lo demás. Porque quede ese concepto bien claro desde ahora que soy estudiante de medicina. Ya, porque cuando sea emergenciólogo, cuando sean, no sé, otras especialidades, van a estar reclamando de un paciente que está muerto y que quieren que uno lo opere o que siga haciendo investigación mecánica. Un paciente que está en muerte cerebral está en muerte. O sea, es la muerte. O sea, muerte significa muerte cerebral. Doctor, pero el corazón sigue latiendo. No, pues, pero ya el cerebro está muerto. O sea, de tronco hacia arriba está muerto. ¿Está claro eso? Eso es lo fundamental que quiero que se entienda. La médula puede estar viva, pero eso no significa que el paciente esté vivo. Puede tener reflejos. Pues los reflejos solamente te dicen de que ese punto está vivo. O sea, C7, C6, L4, L3, ¿no? S1 está vivo, sí, de acuerdo. La médula, pues, pero no el cerebro. El cerebro es desde corteza, ganglios basales, diencéfalo, tronco cerebral. Entonces, eso es lo que vamos a evaluar ahora, el examen neurológico de los pacientes que tienen alteración de estado de conciencia. Conciencia es la capacidad que uno tiene de darse cuenta. Cada uno de ustedes sabe quién es, sabe dónde está, qué está haciendo, está en su casa. Entonces, ¿dónde está el estado de conciencia? Está en el sistema reticular ascendente, ¿no? Montaigne decía que es un lugar donde se realiza la costura entre el alma y el cuerpo. Entre el alma y el cuerpo. Un comprendido con mi delegado. ¿Se está escuchando, no? Sí, doctor, sí se lo está escuchando. Sí, se está escuchando. Bien, perfecto. Entonces ahí tienen ustedes lo que es el sistema reticular ascendente, ¿no? Que estimula a toda la corteza, en la cual nos mantiene, digamos, en un estado de alerta. Cuando esta parte se malogra por alguna razón, o la corteza se malogra por alguna razón, entramos en coma. Entonces el estado de conciencia
¿ya? Es la propiedad que tenemos en la cual nuestro medio interno se conecta con el medio externo. Es esa capacidad que tenemos, ¿para qué? Para analizar, para comparar, para recordar, sacar conclusiones, ¿no? Yo acabo, por ejemplo, de preguntarle al delegado Díaz, ¿me está escuchando? Él está en conciencia, pleno estado de conciencia, sabe dónde está, sabe lo que le estoy preguntando, se da cuenta totalmente. En muchas enfermedades, esas alteraciones, se van a dar alteraciones de ese estado de conciencia, ¿no? Entonces, es el correcto conocimiento que el sujeto posee de su realidad. Si tú vas a un paciente, por ejemplo, que tiene algún altero de conciencia, señor, ¿cómo se llama? Ah, hace mucho calor. No, hace mucho calor. Entonces, no te estás conectando bien, ¿no? Entonces, se está dando cuenta lo que está pasando, ¿no? Entonces, tenemos, o sea, lo que pasa en la parte neurológica, que existe, de hecho, ¿cómo se puede decir? Muchas palabras para definir o definiciones respecto a algunas cosas. Y es por eso que causa a veces mucha confusión. Esta clase está hecha en base de un libro que se llama Plusner, ¿ya? De Plusner, en la cual, por ejemplo, dice, ¿no? Existe trastornos del estado de conciencia de tipo cuantitativo y cualitativo. Por ejemplo, el perceptivo, o sea, por la percepción, hablamos de obtusión, perplejidad, torpeza o obnubilación, somnolencia, sopor y por último lo peor que es el coma y letargo. ¿No? Esto es algo parecido a una persona que esté embriagada, ¿no? Al inicio tiene torpeza, después viene somnolencia, después viene un sopor y puede entrar, bueno, hasta por el alcohol puede entrar en coma, ¿no? Y por la actividad que hace, estado oniroide, o sea, con tendencia al sueño, estrechamiento de la conciencia que no logra, o sea, estar muy bien consciente, un estado crepuscular, es como si ya va a entrar al coma, un delirio, ¿no? Delirio es muy reconocido, a veces el paciente está que grita, ¿no? Está en su cama, déjame acá, déjame salir, delirante, ¿no? Acá me quieren secuestrar, ¿no? Es una especie de delirio y estado delirante. Y alucinaciones también tienen, ¿no? Alucinaciones. Y el último, confusión mental. Entonces tenemos niveles de conciencia patológica, la confusión. ¿Cómo se llama usted? Yo estoy acá por la pura, dice, ¿no? Escasa capacidad de atención, un letargo, hay un sopor, se duerme con facilidad, un delirio, ¿no? Un estupor y por último el coma. El coma es el paciente que no, digamos, puede entrar en conciencia a pesar de cualquier estímulo doloroso intenso. Entonces, ese es estado de coma. Entonces, tenemos el nivel alerta. Entonces, ¿qué haces? Dile que hable, que abra los ojos, ¿no? El letargo, ¿cómo está usted? Si el paciente está con tendencia al sueño, sacúdalo. Y si está en estupor, hay que aplicarle un dolor, ¿no? Y el paciente logra despertar un poco, ese es estupor. Y coma, que a pesar del estímulo doloroso, el paciente no responde. Entonces, hay estados agudos y hay estados subagudos. Los agudos, un traumatismo encefalocraniano, ¿no? Son estado confuso o nubilado, delirio, obnubilación, estupor y coma, ¿no? Y los estados subagudos o crónicos, por ejemplo, los pacientes que tienen demencia, ¿no? Poquito a poquito se están deteriorando. La hipersomnia, el estado vegetativo y por último el mutismo asimétrico.
Entonces tenemos estado de conciencia alterada, omnubilación, confusión, delirio, estupor y coma. Son los grados que tenemos para evaluar la alteración del estado de conciencia. Paciente con alteración del estado de conciencia en delirio, ¿no? Paciente con estado de conciencia con estupor, ¿no? Entonces, ¿cómo es un paciente que está obnubilado, que está soporoso, está con irritabilidad, intranquilo, está distraído, no te entiende, mal interpreta las percepciones, ¿no? Este doctor, ¿qué? ¿Cómo? Doctor, ¿qué me está preguntando, doctor? No, solamente le estoy preguntando si es que usted tiene mucho calor. ¿Y por qué? ¿Por qué me pregunta eso? No, no piensa rápido y claro, ¿no? Está un poco medio obnubilado el paciente, ¿no? A veces algunos alumnos parecen obnubilados, ¿no? Pregunta algo, ¿cómo? ¿Qué? No, están en otro sitio. Está confuso, está somnoliento, atónito. ¿Dónde está? Ah, ¿cómo? Yo no sé qué hago acá, ¿no? ¿Por qué estoy en el hospital? ¿Qué día es hoy? Está desorientado en tiempo. ¿Usted cómo se llama? A ver, levante la mano. No levanta. A ver, voy a repetir. 7, 4, 5, 9, 2. Ahora dígalo al revés. Ya. Y está con agitación nocturna. Doctor, el paciente no duerme de noche, está todo el día ahí que despierta, ahí está que grita, las enfermedades se quejan, los familiares se quejan. Tiene agitación nocturna. Delirio, está desorientado, está irritable, ¿no? Algunas personas que no conocen a veces vienen de visita, ¿no? Miran ahí, dicen, pacientito se está quejando, está irritado, dicen que no le obedecen, que lo maltratan, está irritable. No saben que el paciente está con un problema de alteración del estado de conciencia. Por eso es bueno siempre mejor tenerlo en otros sitios a estos pacientitos, porque a veces las personas que no conocen, inclusive hasta médicos y hasta personal de salud, creen que el paciente realmente, o sea, se está quejando por algo real. Alteraciones en las percepciones, alucinaciones son terribles, ideas delirantes, ¿no? Me quieren matar, ¿no? Estoy acá, me han traído para matarme, ¿no? Tiene miedo. Y son verborreicos, suspicaces. ¿Por qué me pregunta eso, doctor? ¿Por qué es lo que quiere? Y son ofensivos, ¿no? Escupen al paciente, ¿no? Al personal que viene, no lo quieren morder, ¿no? Tiene que tener cuidado. El paciente, te quiere morder, ¿no? Ya cuando el paciente sale de ese delirio, le dice, señor, ¿usted lo ha mordido acá? Yo, dice, no me acuerdo, no se acuerda. No se acuerda todo lo que dice. Y el estupor, no hay respuesta. Solamente hay respuesta cuando hay estímulos dolorosos. Hay un poco que abre, algo dice. Eso se llama estupor. Bien, y el coma, le haces cualquier maniobra dolorosa y el paciente no responde. Ese es el coma. Hay coma superficial y coma profundo. ¿El paciente está en muerte cerebral? No. ¿Por qué? Porque todavía hay respuestas troncales. Coma profundo se llama también coma de Carus. ¿Qué es el coma de Carus? Es el coma profundo. Es el coma profundo. Hay una inconsciencia profunda. ¿Cómo lo podemos reconocer? Con la escala de Glasgow? Glasgow 3, 4 y 5 es el coma profundo, ¿no? Es el coma de Carus. El coma de Carus. El mutismo akinético de Kayers, el paciente está con los ojos abiertos. Inclusive cierra los ojos, o sea, duerme, ciclo de vigilia y sueño. Pero el paciente no emite ningún tipo de sonido. Sus ojos miran con persistencia,
siguen los desplazamientos, pero está totalmente mudo, no habla, o hace algunos monosílabos, ¿no? Y las reacciones emocionales están abolidas. Es un coma con los ojos abiertos, pero que sin embargo no responde a nada. Es el mutismo aquinético, así le llamamos. Mutismo aquinético. ¿Qué es el mutismo aquinético? Un tipo de coma en la cual está con los ojos abiertos. El paciente no responde a ningún estímulo o responde solamente con monosílabos. Puede seguir con la mirada, inclusive puede tener dormir, o sea, tener ciclos de vigilia y sueño, pero no responde. A eso le llamamos mutismo aquinético de Kayers, ¿ya? Pregunta de examen. El mutismo aquinético, ¿no? Otro sinónimo se llama coma vigilia o coma agripnia. ¿Qué es el coma agripnia? Es el mutismo aquinético. ¿Qué es el mutismo aquinético? Un tipo especial de coma que está con los ojos abiertos. ¿Algún otro nombre tiene? Sí, también coma vigilia. O sea, mutismo aquinético, coma vigilia y coma agripnia es lo mismo. No, ese es el mutismo aquinético de Keynes. Presenta inmovilidad total, silenciosa de todo el cuerpo, ¿ya? ¿Cuándo se puede ver este tipo? Por ejemplo, en tumores de la región hipotalámica, ¿ya? Y lesión en los lóbulos bifrontales. Ahí existe un mutismo aquinético. Pero, ¿qué es el estado apálico? Estado apálico. Son términos, ¿no? Con respecto a este tema que estamos tocando. Es el mutismo aquinético, pero que el paciente está totalmente quieto, inmóvil. El estado apálico, más que todo, es un término de tipo anatómico por degeneración bilateral difusa de toda la corteza cerebral. El estado apálico. Estado apálico. ¿Ya? Estado apálico, también llamado coma de Passé. Entonces ya tenemos varios nombres. El mutismo aquinético de Keyers y el estado apálico o coma de Passé. El coma de Passé. El coma vigilia, el coma agripnia es el mutismo aquinético, ¿ya? Y el estado apálico, ¿ya? Es el coma de Passé, ¿ya? El estado apálico de Passé o también de Kretschmer es la inmovilidad total en rigidez de decorticación. El paciente presenta estados de alerta, a veces con rasgos laringios, gestos, sonrisa o tristeza, o movimientos oculares. Vamos avanzando un poco más, estamos en la zona de la corteza, hemos pasado a lo que es la parte hipotalámica, ahora ya estamos en el tronco cerebral. O sea, el paciente solamente está vivo la parte del tronco cerebral. Cuando el tronco cerebral está vivo, no hay muerte cerebral. Eso se llama, por ejemplo, para que ustedes recuerden, o sea, podría llamarse, ¿no?, estado el tronco vivo. Bueno, a eso se le llama estado vegetativo crónico persistente. Estado vegetativo crónico persistente, o sea, el tronco está vivo. ¿El tronco qué funciones tiene? Movimientos oculares, mesencéfalo. ¿Qué movimientos tiene? Tiene la sensibilidad de la cara, movimientos de la cara, ¿no? Lo que es el protuberancia y bulbo, lo que es la respiración, el reflejo laringio, ¿no? Entonces, esos son ¿cómo se llama? La respiración, ¿no? Que está a nivel del bulbo raquídeo. Entonces, mientras eso esté vivo, eso se llama estado vegetativo. ¿Qué es el estado vegetativo? Es el tronco vivo. A eso llamamos estado vegetativo crónico persistente de Janet y Plum. Estado vegetativo crónico persistente de Janet y Plum. Es un estado de coma con conservación de las funciones vegetativas. Mientras el paciente esté bien cuidado, el estado vegetativo, el paciente no tiene corteza, ¿ya?
la corteza está totalmente abolida, es un estado vegetativo. El paciente no está en muerte cerebral, no está muerto, tiene el tronco vivo. Bueno, en administración en salud se califica la muerte como cero, ¿ya? La muerte, o sea, como cero se le pone, ¿no? ¿No? Una persona como nosotros estamos en 100, ¿no? Y una persona que está en estado vegetativo, ¿ya? Se considera más o menos como -10. O sea, peor que la muerte, un estado peor que la muerte. Estamos hablando de la parte, digamos, en administración en salud, ¿no? Cuando queremos calificar, digamos, dentro de lo que es vida, ¿no? Entonces, un estado, podríamos decir que el estado vegetativo es algo peor que la muerte, ¿no? Bien, pero está vivo por si acaso, no está en muerte cerebral. Entonces, el estado cautiverio es un estado especial en el cual existe una muerte del tronco cerebral. O sea, el tronco cerebral, por una razón, un tumor, una hemorragia, se destruye. Entonces el paciente no puede respirar, él se da cuenta de todo, pero está encerrado en sí mismo, el look-in, dicen los gringos. O sea, una cárcel dentro de sí mismo. No puede moverse, no puede mover nada, no puede hablar, está total, pero sí tiene el cerebro, la corteza, está consciente. Y a eso le llamamos síndrome cautiverio, ¿no? O estado deferente. Estado deferente. El paciente está consciente, se puede comunicar con señas, lloran, ven a sus familiares y lloran. No están en coma, cuidado con eso, no están en coma, el paciente está muy consciente, pero está, debido a que ha tenido una destrucción del tronco cerebral, está como encerrado en sí mismo, y eso los gringos le dicen el look-in, síndrome cautiverio o estado deferente. Bien, bueno, en Escocia existe la Universidad de Glasgow. No, como pueden ver ustedes, coma de Pacé, estado de arritmia, ¿no? ¿Cómo se llama? Plum y Bosner, diferentes, soporoso, obnubilados, Eduard, es la Torre de Babel. Entonces, 1974, neurólogo del mundo, personas de las ciencias del cerebro se reunieron en Escocia, Glasgow. Porque basta ya, dijeron, de tantas palabras que nos confunden a todo el mundo. Hay que reunirnos y tratar de encontrar una clasificación que nos sea útil para todo el mundo. Entonces se reunieron en Glasgow y sacaron esta clasificación que evalúa tres esferas. 3 esferas. No es una evaluación neurológica total. Solamente se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a evaluar 3 partes del sistema neurológico. ¿Para qué? Para el paciente que llega a la emergencia con un traumatismo encefalocraniano, con una lesión cerebral. Así fue creado, 1973, en Escocia, en Glasgow. Dijeron, vamos a evaluar la apertura ocular. 2, vamos a evaluar la respuesta verbal. ¿Y qué vamos a evaluar? La respuesta motora. Solamente dijeron 3 partes vamos a evaluar. El examen de Glasgow no reemplaza a un examen neurológico. Solamente es para hacerlo rápidamente, en menos de 15 segundos, tener un valor de Glasgow. ¿Qué cosa es? Respuesta ocular. El paciente está con los ojos abiertos de forma espontánea, se le pone 4.
el paciente está con los ojos cerrados y se le dice, ¡Señor! Se le llama, abre los ojos, o sea, respuesta al llamado, se le pone 3. El paciente está con los ojos cerrados, se le llama, no abre los ojos, y se le hace una maniobra dolorosa, ahí ven la maniobra dolorosa superciliar, abre los ojos, es respuesta 2. Le hace la maniobra dolorosa y no responde, es 1. Miren cómo está la maniobra dolorosa, está presente en la evaluación de la escala de Glasgow. La respuesta verbal y la respuesta dolorosa, o sea, una respuesta frente a un estímulo, puede ser verbal o dolorosa. La otra es la respuesta motora y la otra es la respuesta verbal. El orden más adecuado es respuesta ocular, respuesta verbal. ¿Qué día es hoy? ¿Qué año estamos? Está orientado, se le pone 5. ¿Cómo se llama? Está confuso. La conversación es confusa, se le pone 4. Las respuestas son inapropiadas. Uno le pregunta una cosa, responde otra. ¿No? Serían 3. Y cuando solamente existen sonidos incomprensibles, guturales, no se le entiende lo que está hablando, ese es 2. Y por último, no hay respuesta verbal, es 1. Después tenemos la respuesta motora. A ver, enséñenme sus... Levanta la mano con facilidad. Y la respuesta, digamos, al dolor es que ubica donde le haces el dolor. Le pones, por ejemplo, la retromascoidea, entonces el paciente se defiende, llega a reconocer que esa zona le está doliendo, se defiende. Pero si el paciente no logra ubicar, solamente retira, esa es respuesta motora 3. Entonces, movimientos espontáneos, 6, ubica el dolor, 5, retira al dolor, 3, y después, 4. Y si hay el decorticado, que es la respuesta flexora anormal, o sea, se flexiona el paciente, es respuesta, o sea, de decorticación, o sea, la corteza está malograda es cuando flexiona. Y cuando hay hiperextiende y prona y dobla y hiperextiende los brazos y ¿cómo se llama? Y lateraliza el cuello, eso es una respuesta extensora. ¿Ya? Eso significa descerebración. Ese es el número 2. ¿Ya? Entonces con eso tenemos, y bueno, si no hay ningún tipo de respuestas es 1. Entonces tenemos que la escala de Glasgow varía entre 3 y 5. Respuesta ocular, respuesta verbal y respuesta motora. ¿No? Esas son las famosas escalas de Glasgow, ¿no? Espontánea, la voz, al dolor, ojos cerrados. Verbal, orientada, frases, palabras, sonidos, ninguno. Respuesta motora, obedece, localiza, retira, flexión, extensión y ninguno. ¿No? Esa es la rigidez de decorticación. Esa es la reacción flexora anormal. ¿Ya? ¿Qué indica? Lesión destructiva de los haces córtico-espinales, dentro o muy cerca de los hemisferios cerebrales. ¿Ya? Cuando solamente la respuesta es unilateral, a eso le llama la postura hemipléjica espástica crónica, ¿no? Que le ven ustedes en el paciente que tiene un DCB, ¿no? A nivel de un solo hemisferio, ¿no? Lo ven espástico, ¿no? Una hemipléjica espástica. Y esa es la respuesta de descerebración, ¿no? La revisión extensora anormal. No hay una lesión a nivel diesencefálica, mesencéfalo o protuberancial, ¿no? Entonces, ahí está, por ejemplo, la lesión, ¿no? A nivel diencéfalo, mesencéfalo o protuberancial. Bueno, esos son los estados de conciencia alterados.
Entonces entramos al coma. Paciente que esté en coma, entonces el paciente que esté en coma no te va a responder, pero no es decir levante el brazo, o hace la maniobra de Barré, puramente de Barré, no puede hacer nada, no puede hacer área o sinencia, no puede hacer ¿cómo se llama? Movimiento simultáneo, no puede saber si que tiene palestesia o batestesia, ¿no? Entonces le haces la evaluación del coma. Entonces ve cómo está su respiración, cómo están sus pupilas, esa es la evaluación del paciente inconsciente. Cómo están sus movimientos oculares y cómo está su postura y el tono muscular. Esa es la evaluación del coma. Entonces miramos la pupila, ¿no? Miramos la pupila, acá tratamos de ver tamaño de la pupila, ¿a qué cosas pueden ver? Acá está pequeño y aquí está grande. A eso se llama Anisocoria. exacto, anisocoria. Y cuando vemos anisocoria y iluminamos y no hay respuesta a la luz, es probablemente que haya una comprensión del mesencéfalo. Y si hay antecedente de algo, ¿no? Estamos pensando por alguna razón en una hipertensión endocraniana que está comprimiendo el lóbulo temporal, que comprime al nervio motor ocular común, o sea, al tercer nervio, y por eso la midriasis. Acá está normal y aquí una midriasis. Entonces, midriasis arreactiva, que significa que no reacciona a la luz. Acá tenemos los dos están midriáticos. Los dos están, podría ser lesión diesencefálica, ¿no? O dimesencefálica. También puede producir algunas drogas, tales como la cocaína, ¿no? O también por anoxia grave. Acá tenemos también las pupilas puntiformes, bilateral, que nos puede hablar lesión de las vías simpáticas o también encefalopatía de tipo metabólica o también lesión troncal, ¿no? Troncal. A nivel troncal, o sea, protuberancial, más un bowing. Bowing significa un movimiento de tipo vertical, ¿no? El bowing, con pupilas puntiformes me está hablando de lesión a nivel de protuberancia, ¿no? Ya, entonces, las pupilas de grado intermedio, casi normal, pero que no reaccionan a la luz, me están hablando daño a nivel mesencefálico bilateral. Entonces, cuando tenemos un paciente que está en coma, ¿no? Vemos sus movimientos oculares, ¿ya? O, por ejemplo, nosotros tenemos un movimiento de los ojos de muñeca, ¿no? Volteamos al paciente. Entonces, normalmente, siempre la mirada está en un punto. Por más que muevas la cabeza, la mirada se mantiene hacia un lado. El paciente que tiene lesión a nivel protuberancial, los ojos van junto con la cabeza. Los ojos van junto con la cabeza. O sea, como una estatua. Entonces se llama reflejo oculocéfalo-giro ausente. ¿Qué significa lesión? Esos son los famosos movimientos de los ojos de muñeca. Lo que pasa es que las antiguas muñecas, bueno, no sé si las actuales también, pero ya, o sea, las antiguas muñecas tenían unos ojos hermosos, en las cuales, por más que no movías, se mantenían los ojos fijos, tan igual como una persona normal, o sea, viva. Y cuando había ausencia de esos ojos de muñeca, le decían, pues, ausencia de los ojos de muñeca, ¿no? Entonces eso confunde un poco porque las muñecas actuales, ¿no? Normalmente no tienen ese mecanismo que tenían las antiguas. Por eso es mejor, más que estar hablando de los ojos de muñeca, es mejor hablar del reflejo oculocéfalo-giro, presente o ausente. Después el otro, para evaluar lo que es tronco cerebral, específicamente en la protuberancia, es la estimulación oculovestibular con estimulación sea calórica o fría, ¿no? Eso estimula cuando lo normal es que existen los movimientos de mistágenos, ¿ya? Con estimulación calórica.
Ese, por ejemplo, es lo que es los ojos de muñeca, ¿no? El reflejo oculocefalogiro. Acá le abres los ojos y lo volteas, ¿no? El paciente sigue mirando hacia el lado. En cambio, cuando el paciente va a los ojos y no se queda mirando en un punto fijo, ese se llama el reflejo oculocefalogiro ausente. ¿Qué significa lesión de protuberancia? Porque recuerden ustedes que los movimientos oculares, ¿no?, se ven justamente del tercer nervio, ¿no? Del cuarto, ¿no? Eso está a nivel mesencefálico y protuberancial. ¿No? Existen núcleos tanto en protuberancia como en el mesencéfalo. Entonces, los reflejos oculocefalogiros verticales y los horizontales, ¿no? Esos son los que son los reflejos de muñeca. Si tú crees que este paciente tiene una lesión cervical, lógicamente no lo puede estar moviendo por el cuello, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de eso? Involucra el vestíbulo, el fascículo longitudinal medial, las vías propioceptivas de origen cervical y los nervios oculomotores. O sea, los vestíbulos oculares, el fascículo longitudinal medial, las vías propioceptivas de origen cervical y los nervios oculomotores. Después tenemos otro núcleo a nivel del tronco cerebral, pero ya un poco más abajo, a nivel vulvar, que es el centro de la respiración. Entonces, según el tipo de respiración, podemos ver exactamente dónde está la lesión. Entonces, tenemos, ¿no?, la intensidad y la frecuencia, ¿no?, la lesión hemisférica bilateral a nivel diencefálico, puede haber una alteración o no de trastorno de tipo metabólico. Entonces, por ejemplo, tenemos la respiración de Cheyne-Stokes. ¿Cómo es? El paciente comienza a respirar tener respiraciones cada vez más profundas, más amplias y cada vez más pequeñas hasta hacer una apnea, y de ahí nuevamente comienza cada vez a ser más fuerte, ¿no?, con un apnea, ¿no? Un aumento progresivo de la amplitud, una disminución de la amplitud hasta llegar nuevamente a un apnea, ¿no? Y así, ¿qué se llama? Esa es la respiración de Cheyne-Stokes. ¿Dónde está la lesión? En tronco cerebral. ¿Ya? Esa es la respiración de Cheyne-Stokes. Después tenemos la hiperventilación neurógena central, ¿no?, la respiración que es la de Cheyne-Stokes. Después tenemos la respiración apnéusica. ¿Ya? Hay una bradipnea y una inspiración profunda, ¿no? Después tenemos la respiración en salva. Son respiraciones sucesivas de respiraciones irregulares separadas con apneas de tipo intercalar. Respiraciones en salva. Este es el patrón respiratorio normal. En cambio, este de acá es... No sé si alguna vez han visto a una persona un poquito subida de peso, ¿no? Están durmiendo y la persona que está a su costado no respira, se va a morir en este instante, ¿no? El síndrome de apnea del sueño. Muy frecuente, muy, muy frecuente. La otra es la respiración apnéusica, ¿no? Entonces, parece que no respiran, ¿no? Esa es la respiración apnéusica. También se da en el sueño.
Y la respiración atáxica o de respiración de Biot es una respiración totalmente aleatoria, ¿no? O sea, que no tiene un platón así como el chain stop. No, entonces no, este es totalmente por eso le llaman atáxica, totalmente que no tiene un patrón, ¿no? O respiración de Biot. Es una lesión extensa del tronco cerebral próxima a la muerte, ¿no? Entonces, para poder verla, estás viendo a un paciente que está en agonía. Está en agonía. Por favor, le ruego a las personas que no sean médicos que se abstengan de escuchar la clase, ¿ya? Bien, aunque no estoy estudiando medicina. La respiración atáxica de Biot es un patrón completamente irregular. La frecuencia y la profundidad y la hipoventilación indica un daño vulvar y está anunciando una próxima parada respiratoria, ¿no? Que ya se acaba sin respirar un paro respiratorio, porque estamos hablando próxima a la muerte, ¿no? Esa es la respiración de Biot, depresión respiratoria severa. Es una respiración de tipo atáxica. Acá tenemos la chain stop, la respiración de Biot, apnea, y la famosa de Kussmaul, que bueno, que le he traído acá. Claro, no me está indicando una respiración netamente con lesión pura, porque es una respiración de tipo acidótica que se da, por ejemplo, mucho en la acidosis en la diabetes, ¿no? O cualquier otro tipo de acidótica en la cual esa es la respiración de Kussmaul, que probablemente ya le han dicho, ¿no? Entonces tenemos, cuando la lesión está a nivel hemisferio cerebral, tenemos la respiración de Cheyne-Stokes. En convulsiones, en afasia, en hiparesia, y las pupilas son normales y reactivas. En los pedúnculos cerebrales tenemos hiperventilación neurógena, paresia del tercer nervio, pupilas en posición intermedia y compromiso del fascículo longitudinal medio. Cuando la lesión está en protuberancia, compromiso del séptimo y el quinto, abolición del reflejo corneal, compromiso del tercero, cuarto y sexto, compromiso del longitudinal medio, abolición del reflejo oculocéfalo, giros y también los reflejos calóricos, y las pupilas son puntiformes. Lesión en protuberancia, las pupilas son puntiformes. ¿Ya? En el bulbo, la respiración ya con hecho es atáxica de Biot, y los cambios bruscos de presión arterial, ¿no? Porque también ahí está el centro de la presión arterial, ¿no? Entonces tenemos acá, si acá está normal, las pupilas están normales. Respiración de Cheyne-Stokes, las pupilas pueden estar dilatadas. La hiperventilación neurógena central con las pupilas puntiformes si la lesión está en protuberancia. Y si la lesión está acá abajo, ya más abajo, puede haber midriasis y respiración de tipos apnéusicas. ¿Ya? Ese es, digamos... A ver, vamos a ver si logro hacer entender esto. Si ya lo logro hacer entender esto, muchachos, ya creo que puedo estar tranquilo. Miren ustedes acá. Figura número 1. El reflejo oculocéfalo-giro, ¿está presente o ausente? A ver, ¿quién me responde? Pregunta con un punto para el examen. El examen final. Acá, ¿cómo está? A ver, tienen 10 segundos para responder. ¿Está presente o ausente el oculocéfalo-giro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está presente, ¿no? O sea, los ojos están acá, volteo, y los ojos mantienen, o sea, no van con la cara, ¿no? ¿Se entiende? Ese es reflejo oculocéfalo-giro presente. Acá está la respuesta calórica. Le estaban poniendo agüita fría a 0 grados y comienza a hacer los movimientos sacáicos, el nistagmo horizontal hacia el lado de estimulación. Está presente. ¿Qué significa eso? Que cómo está la protuberancia. ¿Está viva o está muerta?
significa que está viva. A ver, veamos las pupilas. ¿Están midriáticas o mióticas? Están mióticas, ¿de acuerdo? Están a la luz. ¿Hay respuesta? Aquí está así y aquí hay respuesta. ¿Ya? Y este es un tipo también de examen que se llama, ¿ya? Que se estimula el nervio simpático, ¿no? A través de comprimir esta zona y hiciste una respuesta. ¿Ya? ¿Y este qué tipo de respiración es? Acá. Este de Cheyne-Stokes. Cheyne-Stokes. Babinski positivo. ¿Ya? Entonces, en la figura, acá tenemos un síndrome de herniación con fase diencefálica. Con fase de tipo diencefálica. Por ejemplo, acá hay una ausencia del reflejo oculocefalogiro, hay una ausencia del reflejo calórico, hay una ausencia ¿cómo se llama? Del reflejo pupilar, ¿no? Una ausencia del reflejo ya, simpático cervical, ¿no? Y este es un síndrome de herniación uncal. Acá tenemos igualmente, acá sí hay respuesta, oculocefalogira. Este es una fase de tipo mesencefálica y este es un síndrome de herniación uncal. Hay una anisocoria, una respiración de Cheyne-Stokes, una respiración, ¿cómo se llama?, de tipo de Kussmaul, una anisocoria con tosis, una presencia del óculo cefalogiro con un reflejo calórico y, ¿no? Con que el paciente logra ubicar la lesión al estímulo doloroso. Bueno, entonces, ¿por qué se puede producir el coma? O sea, los grandes comas simplemente, ¿estructural o metabólico? ¿Estructural o metabólico? ¿Estructural o metabólico? Estructurales. Lesiones supratentoriales, ácido hemorrágico, ácido isquémico, hematoma intracraneal, tumores, absceso hidrocefálico. Lesiones difusas. ¿No? Es así como, por ejemplo, ustedes cuando dicen lesión, ¿dónde está la lesión? ¿Es una lesión focal o es una lesión difusa? Toda la meningitis, encefalitis, todo el encéfalo, el estatus epilépticos, encefalopatía hipertensiva, lesión axonal difusa, lesiones secundarias, aumento de la presión intracraneal, y los comas metabólicos, que pueden ser encefalopatías metabólicas o encefalopatías hipóxicas. Las metabólicas, hipoglicemia, cetoacidosis diabética, coma hiperosmolar, uremia, encefalopatía hepática, hiponatremia, hipernatremia, mixedema, carenciales, la famosa encefalopatía Wernicke. Encefalopatías hipóxicas, insuficiencia, a ver un ratito, me permiten un ratito, one moment please.
Bien, hasta acá alguna pregunta para que puedan... ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Alguna curiosidad, alguna anécdota? A veces ya entran a los hospitales, alguna cuestión, alguna pregunta que tengan que hacer. ¿Se está entendiendo? Espero. Bien, sigamos. Entonces tenemos, esas son las causas de los comas, ¿no? Comas estructurales y comas metabólicos. Las carenciales en la encefalopatía de Wernicke, las encefalopatías hipóxicas por paro cardiorrespiratorio, por insuficiencia cardíaca congestiva, por anemia severa, por tóxicas, metales pesados, monóxido de carbono, fármacos, alcohol, ¿no? Bacterias. Esos son, digamos, por qué los comas. Bueno, ahora vamos a hablar de esta parte de muerte cerebral, que es muy importante. En otras palabras, cuando toda la corteza está muerta con diencéfalo, todavía estamos con tronco vivo, eso se llama estado vegetativo. Cuando corteza, diencéfalo está muerto, y también está muerto ya lo que es el tronco cerebral, ya hablamos de muerte cerebral. Entonces ahí ya no hay reflejo curvocéfalo-giro, las pupilas no van a tener respuesta y va a haber apnea. ¿Por qué? Porque ya no hay respiración, ya no hay tipo de respiración, que ya no hay chain stop, ya no hay biot, ya no hay de Kussmaul, ningún tipo de respiración. Simplemente no hay ventilación, no hay respiración. Entonces, muerte cerebral es el cese irreversible de la función cardiorrespiratoria. Cese irreversible de todas las funciones del cerebro, incluidas el tronco cerebral. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sabes que la persona está muerta? Siglo XIX. Le ponían un espejo, veían si respiraba. El test de Balfour, ya no hay movimientos cardíacos, sino Ripoll, compresión ocular y se deformaba la pupila. Bueno, esos son, digamos, signos pues antiguos, ya no se utilizan. La primera vez que se habla de criterios para ver si es que una persona está muerta y tiene muerte cerebral son los criterios de Harvard. Entonces, no hay respuesta. Hace todos los estímulos posibles, no hay respuesta. Hay ausencia de movimientos observados por 1 hora. Después hay apnea. El paciente no respira. No respira, no tiene ningún tipo de respiración. O sea, si tiene algún tipo de respiración, si de cualquier tipo de Cheyne-Stokes, Kussmaul, de Biot, la atáxica, ¿cómo se llama? La amnéusica, ¿no? Cualquier tipo de respiración significa que no esté muerte cerebral, que tiene que haber respiración. No tiene respiración, apnea. Y hay ausencia de reflejos. Los troncoencefálicos, los pupilares, los reflejos curvocéfalo-giro, los calóricos y los espinales, ¿no? El reflejo cilio-espinal. ¿Cómo es el reflejo cilio-espinal? Se estimula acá la zona del cuello y existe una midriasis, una apertura de la zona ipsilateral a la zona de estimulación. Ese es el reflejo espinal. Y el electroencefalograma está isoeléctrico, o sea, le tomas y está isoeléctrico. No tiene ni ondas alfa, ni beta, ni teta, ni delta. Hay que excluir la posibilidad que esté en hipotermia, menor de 32, porque la hipotermia puede simular muertes cerebrales, o que puede estar utilizando depresores del sistema nervioso. Tiopental, diazepam, clonazepam, ¿cómo se llama? Etomidato, ¿no? Propofol, cualquiera de ellos. Entonces, ¿qué le dicen? Llegas a la emergencia del hospital, llegas a la UCI o donde te han llamado, y dice, disculpe, ¿están usando tiopental? Sí, ya, suspéndale, por favor.
¿Por qué tiempo? Mínimo 48 horas. Para evaluar a este paciente, si está en muerte cerebral, tiene que, está con fentanilo, por favor, tengo suspende. Está con midazolam, por favor, tengo suspende. Entonces, todo eso le quiere suspender midazolam, suspender fentanilo, suspender el tiopental, suspender cualquier depresor del sistema nervioso, reevaluación dentro de 48 horas. Llegas a las 48 horas y ve la temperatura que no tiene hipotermia. Entonces, nuevamente, lo volvemos y lo evaluamos. Si en apnea, ausencia de reflejos troncales, o sea, reflejo oculocefalogiro, ausencia de reflejo pupilar, midriasis, la prueba calórica negativa y los hilos espinales también negativos. Entonces ya podemos decir, y acá le pusieron los criterios de Harvard el electroencefalograma. Y nos fregaron para toda la vida al Perú y al mundo. ¿Por qué? Porque ahora algunas personas creen que para poder hacer diagnóstico de muerte cerebral necesitan electroencefalograma. Cosa que fue corregido posteriormente por los criterios de Minnesota. Minnesota, ya en el 1971, justamente en la revista de Journal of Neurosurgery, y aquí está, número 35, página 211 al 218, claramente dice que los criterios para llegar a una muerte cerebral, dice lesión intracraneal conocida y irreparable, o sea, mira la tomografía y hay pues una masa terrible, un tumor muy grande, una hemorragia muy grande, ¿no? Una ausencia de movimientos espontáneos y la apnea por 4 minutos, o sea que el paciente no respira. El anterior era 3 minutos, ya Minnesota considera 1 minuto más, 4 minutos. Y ausencia claramente te dice de reflejos troncoencefálicos. ¿Cuál? Pupilar ausente, la corneal ausente, que ya la han visto algunos alumnos en la práctica, la cilioespinal, la estimulación de acá y la apertura de ¿cómo se llama? De la midriasis de la zona del ojo ipsilateral, ese se llama la cilioespinal, la oculocefalogiro o los ojos de muñeca, los óculos vestibulares, o sea, el nistagmo de la estimulación calórica, el reflejo nauseoso ausente, que está evaluando el glosofaringeo, el hipoglótico y el vago, ¿ya? Y estos hallazgos son invariables durante las 12 horas. Lógicamente, siempre tienen que estar con ausencia de depresores del sistema nervioso. Fentanilo, tiopental, propofol, midazolam, diazepam, todos ellos tienen que haber sido suspendidos. Y sobre todo, que el criterio de Minnesota ya del año 1971, por amor de Dios, ya, a ustedes que van a ser médicos ya, el electroencefalograma no es obligatorio para hacer diagnóstico de muerte cerebral. A ver, segunda, el electroencefalograma no es obligatorio. ¿Está claro? Sí, doctor. Ok, bien. Doctor. Muy bien. Bueno, después, los criterios de Gran Bretaña, ya en el año 1976, igualmente, las precondiciones para hacer muerte cerebral, paciente en coma profundo, hay que excluir los farmacodepresores, la hipotermia, los trastornos endocrinos y metabólicos. Paciente con ventilador artificial, está con ventilador porque lógicamente no puede respirar solo, pues si no puede respirar solo, le ponen ventilador. Y el diagnóstico positivo de la causa del coma. La prueba diagnóstica, reflejos los troncoencefálicos ausentes. ¿Cuáles son los reflejos troncoencefálicos? El oculocefalogiro, ¿no? O ojo de muñeca, la midriasis, o sea, la ausencia de reflejos pupilares, ¿no? El cile espinal, ¿no? Y la apnea. Otras condiciones, hay que repetir la prueba a las 24 horas. ¿Ya? Ojo, pueden existir reflejos espinales, a veces hasta nos peleamos con los pacientes en emergencia, doctor, tiene que entrar a sala. Pero ¿por qué si el paciente tiene muerte cerebral? No, dice, está que se mueve, dice. Y que se mueva las manos, pues es un reflejo de, ¿cómo se llama?, de médula espinal. ¿No? Y lo peor es que salen a los familiares y dicen, doctor, tiene que ser urgente, operado.
doctor, el paciente tiene muerte cerebral, el que tenga movimiento de brazos, que tenga reflejos, solamente significa que la médula está viva. Bueno, y uno a veces tiene que entrar a la sala por exigencia, porque ya, o sea, el periodismo y todas esas cosas, ¿no? Entonces, por amor de Dios, colegas, futuros colegas, los reflejos espinales pueden estar presentes. Los movimientos, pues, no le digo decir que te haga un reflejo que se llama de Lázaro, que el paciente hasta se sienta, ¿no? Y hace, ay, y eso emite un sonido. Entonces, las pruebas instrumentales, electroencefalogramas, ¿no? Medidas de flujo, no son necesarias. Ya el criterio de Gran Bretaña, igualito en British Medical Journal, 1976, ya volumen 2, página 1182, claramente dice que no es necesario. La temperatura siempre tiene que ser mayor de 35, ¿ya? Y no es necesario que sea un especialista, por amor de Dios, porque recuerden ustedes, necesitamos muchos pacientes que estén, digamos, que con sus órganos muy bien, porque se necesita mucho para trasplante. Entonces, no, que no pueden hacer diagnóstico de muerte cerebral porque no son especialistas. Solamente se necesita el especialista en casos de duda. Si tienen duda, pueden recurrir al especialista. Cualquiera de ustedes, cuando sean médicos generales, puede hacer diagnóstico de muerte cerebral. ¿Ya? Pero si sí te duda, bueno, ahí, pues tengo duda de que este paciente esté muerto de muerte cerebral o no. Ya, llamen al especialista. Bueno, el diagnóstico clínico, ¿no? Como le digo, ahí tienen los criterios para hacer el diagnóstico. Ya tiene que estar siempre, ¿ya? El paciente está en coma profundo, ausencia de los reflejos troncales, ausencia del reflejo pupilar, ausencia del óculo, ¿cómo se llama?, de la prueba calórica, ausencia de, ¿cómo se llama?, de respiración, o sea, apnea positiva, ¿no? Apnea positiva, ¿no? Entonces, ese es diagnóstico de muerte cerebral, ¿no? Entonces, ausencia de la pupila de la luz, del reflejo de los óculos cefalogiros, de los óculos vestibulares, del reflejo corneal, de los reflejos orofaríngeos y los reflejos respiratorios con el test de apnea, ¿no? El test de apnea. Entonces, hay que siempre ver que el paciente no esté en hipotermia, no esté en hipotermia, no debe estar en hipotermia, ¿ya? Y debe estar, pues, sin fármacos que le puedan dar sedación. Acá tenemos, por ejemplo, midazolam dura hasta 2 horas, diazepam dura hasta 50 horas, casi más de 48 horas, casi 2 días. Lorazepam 20 horas, morfina 4 horas, fentanilo 2 horas, tiopental 60 horas, ¿no? 24, 48, ¿no? Casi 3 días. Y el propofol 8 horas, ¿no? Entonces, pues en promedio nosotros le decimos, miren, suspéndale todo 2 días. Volvemos de aquí dentro de 48 horas. Hoy es lunes, hoy es viernes, volvemos el lunes en la mañana a reevaluar el paciente. Pero por favor le suspenden todo. Mientras esté utilizando los fármacos, no podemos evaluar si el paciente está solamente en un coma profundo o ya está en muerte cerebral. ¿Ya? Entonces, recuerden ustedes, por amor de Dios, que la médula puede estar viva. Los reflejos están presentes. La respuesta plantar, o sea, Babinski y todos sus sucedáneos, ¿no? ¿Cómo se llama? El Gordon, el Schaffer, el Bing, ¿cómo se llama? El Stransky, todos ellos están presentes. Los reflejos cutáneos abdominales están presentes, y el cremasteriano está presente, ¿no? Entonces, todos los reflejos están presentes de la médula, ¿no? Como le digo, decirte hasta el signo de Lázaro, ¿no? Que el paciente se siente espontáneamente, eso ha pasado hasta, ¿no? Opistótonos asimétricos, la flexión troncal hasta la seda estación, ¿no? El dedo pie ondulante, son actividades motoras medulares espontáneas, que no significa que el paciente esté vivo. Que la médula esté viva no significa que el paciente esté vivo. Y el test de apnea.
El paciente tiene que estar eubolémico, buena temperatura, tiene que estar en normovolemia. ¿Y qué cosa hacemos? Le tomamos un AGA al inicio. Le tomamos un AGA al inicio. Y después le dejamos 4 a 5 minutos sin oxígeno. Entonces, desconectamos el ventilador del ventilador, le ponemos oxígeno que llega hasta la carina, 6 litros. Medimos el PaO2 y el PCO2 después de 8 minutos. Y reconectamos el ventilador. Entonces vemos, si la PCO2 aumenta por encima de 60, ¿ya? Ese test de apnea es positivo. O sea, ha aumentado el CO2. ¿Ya? Hacemos, medimos, sacamos 8 minutos, ¿ya? Y sacamos un AGA. Le dejamos sin ventilador 8 minutos y sacamos un AGA. Y vemos cuánto sale CO2. CO2 salió, doctor, por encima de 60. Ah, perfecto. Este es muerte cerebral, definitivamente. ¿Ya? O sea, con el test de apnea positivo. Doctor, su CO2 ha medido menor de 60. Entonces hay que hacer test confirmatorios. Ahí ya tienes la duda. ¿Está claro? Sí, doctor. Pero si por A o por B, ya, el CO2 está por debajo, ya, este es el CO2, ya. Este es por encima de 60 es positivo, ya. Pero si está menor de 60, hay que hacer test confirmatorios. Está por debajo de 60, tengo dudas. Entonces, dentro de 10 minutos, otra vez lo dejo en 8 minutos en apnea, o sea, le saco el ventilador, lo dejo y le mido nuevamente. ¿Ya? ¿Ya? Y entonces, el paciente puede hacer arritmias cardíacas o desatura, o sea, baja la saturación. No desatura y con CO2 mayor de 60 es muerte cerebral. El paciente desatura y hace arritmia cardíaca, pero sin embargo su CO2 está por encima de 60, nuevamente es muerte cerebral. O sea, cualquier cosa que sea mayor, sea con o sin arritmia o con desaturación, mayor de 60 es muerte cerebral. Pero si es menor de 60, ahí tienes que hacer test confirmatorios. Ahí tienes la duda. Ahí tienes la duda. Ese es el famoso test de apnea. ¿Ya? Test de apnea. Y estas son las, digamos, las pruebas confirmatorias. ¿Ya? Las pruebas confirmatorias. Puede hacer un electroencefalograma. El electroencefalograma no es una prueba fundamental para hacer diagnóstico. Cuando tienes la duda, tu test de apnea te está saliendo mayor de 60 y por lo tanto tienes la duda. Entonces, me miras. Está totalmente isoeléctrico, es muerte cerebral. Puede ser Doppler del cerebro. Un scan, ¿no? Y al scan el cráneo está vacío. No hay cerebro. Entonces puede ser electroencefalograma, Doppler o un ecodoppler, ¿no? De cerebrales, un scan nuclear, ¿no? Esa es la muerte cerebral. Entonces, esos son, con el electroencefalograma, usar mínimo un electroencefalograma de 8, ¿cómo se llama? Puntos, ¿no? Una sensibilidad de 2 milivoltios, un filtro de alta frecuencia mayor de 30 Hz y un filtro de baja frecuencia mayor de 1 Hz. Una impedancia de 100 a 10.000. También pueden ser potenciales evocados somatosensoriales o potenciales evocados acústicos troncoencefálicos, ¿no? O potenciales evocados visuales, ¿no? Estos son los, ¿cómo se llaman? Los potenciales evocados, ya sea de tipo acústicos o también oculares.
¿no? Esos son los test confirmatorios, o sea, el electroencefalograma, el Doppler transcraneal, ¿no? El Doppler transcraneal, hay ausencia de flujo diastólico, ausencia de flujo reversible, picos sistólicos pequeños, ¿no? Hay ausencia, ¿no? Después también puede decir que quieres una angiografía cerebral, ¿no? Ausencia de, digamos, de, ya no pinta, digamos, las carótidas, ¿no? Ahí está. Entra acá las carótidas y no llega para el cerebro, ya no hay irrigación cerebral. Ya no hay irrigación cerebral. Hay ausencia de irrigación cerebral, ¿no? La angioresonancia también, si quiere, puede hacer, ¿no? Ya no hay, ya no pinta ninguna arteria cerebral. Hay ausencia del flujo a nivel cerebral, ¿no? Entonces, todo esto de acá, por ejemplo, es una resonancia, ¿no? En T2, en la cual ves una hiperintensidad en todo el cerebro, ¿no? Una hiperintensidad en todo el cerebro. Entonces, y pones el documento de muerte cerebral, ¿no? Coma irreversible, ausencia de drogas depresorias, bloqueantes, temperatura, la respuesta al dolor ausente, respuesta a la luz ausente, el reflejo corneal ausente, respuesta calórica ausente, el reflejo nauseoso ausente, el reflejo de oxígeno ausente, respiración de CO2 mayor de 60, que está haciendo el test de apnea, ¿no? Lo que sí siempre tiene que tener cuidado en los recién nacidos, ¿no? Si son recién nacidos hay que hacer una reevaluación a las 48 horas, mayor de 2 meses, de 2 meses al año a las 24 horas y mayor de 1 año a las 12 horas. O sea, se hacen test, ¿no? En un adulto puede hacer una sola vez y ahí queda, pero en recién nacidos tiene que hacer lo mismo, pero a las 48 horas. ¿Ya? Bien. Esta es las leyes, ya que nos hablan el artículo 9 del acta de comprobación de la muerte encefálica. El acta de comprobación de muerte encefálica se levantará según con el anexo 1. ¿Ya? Entonces, estas son, digamos, las leyes. Esta es la forma como se llena un acta de muerte cerebral. Los médicos abajo firmantes, después de haber examinado y cumpliendo los requisitos de ley, ¿no? Cumpliendo los requisitos de ley de donación y trasplante de los órganos y tejidos humanos de la ley 28189, concluye que el paciente con DNI se encuentra en muerte cerebral en consecuencia de una hemorragia, ¿no? Entonces, acá está, firma, neurocirujano, neurólogo, firma de su colegio médico, médico tratante, firma del colegio médico, director del hospital o representante, que en este caso puede ser el jefe de emergencia del hospital, el médico tratante, el médico que está pues en emergencia, y neurólogo, neurocirujano, lugar y fecha. Y en esa forma se hace el acta de muerte cerebral. Bien, muchachos, este es un tema un poquito difícil de tratar, ¿no? Por lo cual le hacemos algunos chistecitos para que le baje un poquito el estrés. Este es un cerebro del sexo femenino, en la cual la parte mayor es ropa, ¿no? Generador de dolor de cabeza, la zona del bla bla bla. Y este es del varón, ¿no? Todo el sexo, más sexo, ¿no? Escape de las preguntas personales también lo tiene muy desarrollado, ¿no? Dona órganos, dona una vida. Es muy importante hacer diagnósticos de muertes cerebrales porque eso, a pesar de la muerte de una persona, sus partes de él mismo seguirán vivos en otras personas y darán muchas vidas a otras personas. Bien, muchachos, no sé si tengan alguna pregunta por hacer. Doctor, sí, una pregunta. Bueno, en diagnóstico de clínico de muerte cerebral usted mencionó que hay casos en los cuales se llama a un especialista. ¿En qué casos se recurre a ello?
Claro, como te digo, en la parte teórica no necesitas un especialista para hacer diagnóstico de muerte cerebral, pero lastimosamente en las leyes peruanas, como has podido ver, o sea, piden que, o sea el neurólogo o neurocirujano el que tenga que hacer digamos, el diagnóstico de la muerte cerebral. Esta es la ley que le traje, que son ya leyes peruanas. Recuerdan que las leyes peruanas los hacen congresistas, ¿no? O sea, personas... Y por alguna razón, el acta de comprobación de muerte encefálica se levantará en el formato que figura en el anexo número 1, la misma que está suscrita por profesionales que se hace referencia al artículo 4 del presente reglamento, de acuerdo al protocolo establecido en el artículo 7 y 8 de la presente, ¿no? En la cual justamente están, no le he querido volver a decir, o sea, pues están todo lo que significa, o sea, la ausencia de refugio espinal, ¿no? Y todo eso, test de apnea, ¿ya? Pero este es el formato. Este es el formato, ¿ya? Que corresponde a la ley 28.189, ¿no? En la cual se pone el hospital, ¿no? Regional de Huacho, ¿no? Acta de muerte cerebral, los médicos abajo firmantes, cumpliendo los requisitos de la Ley General de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos, que es la 28.189, concluye que el paciente, ¿no? El número de DNI, se encuentra en muerte encefálica. ¿Consecuencia de qué? De un tumor cerebral, de una traumatismo encefalocraniano grave, qué sé yo, donde firma el neurocirujano, neurólogo, médico tratante, ¿no? Que está pues a cargo del paciente, que lo ha recibido en emergencia o que está en cuidados intensivos, y también el director de hospital o el representante, en ese caso es el jefe de la guardia, ¿no? O sea, no es necesario que, no, el doctor viene, el director solamente viene pues de lunes a viernes de 1 a 5, ¿no? Y de ahí ya se va, ¿no? Va a tener que venir ha viajado a Miami, tiene que viajar a Miami para firmar un acta de, ¿cómo se llama?, de muerte cerebral. Puede ser el jefe de la guardia. Ese, digamos, son las leyes peruanas. ¿No? Recuerden ustedes que el conocimiento es universal, pero la aplicación a veces se da por cuestiones particulares, ¿no? En las leyes peruanas. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Es posible ser más excéntrico. Sí, y por una. No lo pierdes, haz una caridad. En el ridículo, obviamente. A los 3 días siguientes, 3 comentarios van. Dólares en el jardín de su mansión, inspirado en los faraones que enterraban sus tesoros. No lo pierdes, haz una caridad. En el ridículo, obviamente. A los 3 días siguientes, 3 comentarios más. Indignación total en Brasil. Y en el mundo también. Polêmico enterro avaliado em mais de R$1 milhão. Loucura, desperdício. Mas é doar, né, gente? Coisa mais brega, fazer. Um famoso talk show llamó a Scarpa para que dê explicações. Está marcado para sexta-feira, às 11 horas da manhã, o enterro da Bethlehem. Canal de TV mandó que un helicóptero sobrevolara su mansión, transmitiendo en vivo para todo el país. Tá, marcado em 11 horas. Hasta que el gran día llegó. Un helicóptero está pasando. A imprensa. Eu vou convidar vocês todos a entrarem em minha casa e enterrar o meu medo. A grande maioria das pessoas vai na Nacional de Donación de Órganos fue abierta. Chiquito Scarpa pasó de villano a héroe nacional en 30 segundos. Este es un video en el cual un millonario decía que iba a enterrar un auto que costaba mucho dinero, ¿no?
Y entonces, y lo iba a enterrar ahí en el jardín de su casa. Entonces, la televisora decían, pues, ¿cómo es posible que tirara la plata, ¿no? Pero él antes de enterrarlo dijo, igualito sucede cuando una persona que ya está en muerte cerebral, o sea, es enterrada, ¿no? Con todos sus órganos que pueden dar tanta vida a tantas personas. Ese, digamos, fue el mensaje que hizo este señor, un millonario brasileño. Bueno, para eso es el video, para que lo puedan tener oportunidad de verlo. Ustedes como personas de este siglo, como sabrán, o sea, la salud, este es un siglo justamente de los tejidos, ¿no? De los órganos. Entonces es muy importante, o sea, ese diagnóstico de muerte cerebral. Bien, ¿alguna pregunta para terminar una vez? ¿Todo está claro? Bien, muchachos, espero que cuando ya al momento del examen no se hayan olvidado, pues ya lo reemplazan, ahí tienen las clases. Bien, no habiendo ninguna otra pregunta, será hasta la próxima oportunidad. Bien, nos estamos viendo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor.